compañeros y compañeras de este espacio, el gobierno de la tarde de la Z101. Saludar como siempre al pueblo dominicano, saludar a los técnicos y al equipo de producción de esta potente emisora. Quiero referirme al encuentro que hizo el presidente Abinader con los líderes cristianos, que acordó no gravar a las iglesias como lo establece la reforma fiscal. Y voy a explicar, ¿verdad?, por qué se decidió, de acuerdo a las informaciones. El presidente ha ordenado esta decisión porque quiere respetar exactamente lo que establece la ley 12205, que es de regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro. Y yo creo que esa decisión es correcta. Es correcta y lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué es correcta? Porque como las iglesias son organizaciones sin fines de lucro, las iglesias en su mayoría no reciben un presupuesto del gobierno. Quizás en algún momento las iglesias reciben una ayuda del gobierno, en casos especiales, y no todas. Y yo voy a decir esto, he escuchado gente decir, no, que ¿por qué a las iglesias ahora se le va a retirar esa decisión de no pagar impuestos? Señores, mírenme, lo voy a decir porque soy un practicante de la fe, creo en las iglesias, apoyo a las iglesias, el trabajo que se hace desde las iglesias. Señores, las iglesias de este país juegan un rol tan importante a nivel comunitario que quizás muchos de ustedes no se imaginan. Las iglesias, es verdad que puede aparecer 2 o 3 charlatanes, pero las iglesias, en el más de, yo diría, del 99%, juegan un rol comunitario extraordinario. Y esos líderes religiosos, usted ve que hacen sus esfuerzos para pagar sus locales, pero vamos a agregarle lo más importante, el valor, los valores que se promueven. Miren, si en este país no hubiese existido esa fe y creencia religiosa, uno no sabe a dónde hubiese estado República Dominicana. Porque con todo y lo que vemos de esa participación, de esa integración a nivel de los sectores, vemos una situación de valores en la República Dominicana, una degradación. Imagínense que no existiera esa fe cristiana en República Dominicana, que es uno de los países de América Latina donde más se practica la fe cristiana. Eso independientemente de que aparezcan 2 o 3 locos, o 2 o 3 personas que cometen errores, como pasa en el empresariado, como pasa en la política, porque el ser humano, el individuo, tiene tendencia a equivocarse. El individuo tiene tendencia a equivocarse desde el nacimiento. Usted va a Génesis y desde la creación usted ve que el individuo, el ser humano, tiene tendencia a equivocarse. Pasó con Eva y con Adán. Tiene tendencia a equivocarse. Ahora, nosotros no podemos generalizar donde hay grandes hombres que yo valoro, como un Fidel, como el pastor Ezequiel, y grandes hombres que hacen aportes para desarrollar y fomentar esos valores importantes en una juventud, que se dedican a formar jóvenes en esos sectores. Entonces, yo entiendo que sí. Si las iglesias no reciben un presupuesto del gobierno, están dentro de ese renglón sin fines de lucro, ¿por qué ponerle impuestos? Porque ellos están haciendo un sacrificio por vocación, y reitero, porque ellos no reciben ayuda. Cuando es necesario, quizá el gobierno, por vía de la oficina de apoyo a los cristianos, ¿verdad, Nilda?, se le da una ayuda de los enlaces del Poder Ejecutivo, pero no a todas las iglesias. Entonces yo creo que es correcto esa decisión. Valoro esa decisión de que las iglesias no paguen impuestos. Y sobre todo si es un escenario
es una rama importante que practica la fe y sobre todo promueve los valores. Yo creo que es correcto. Ahora, las iglesias no reciben incentivos ni exenciones fiscales. Entonces, porque hay que diferenciar, porque ya he visto algunas personas hablando de eso. Entonces yo tengo un respaldo hacia la iglesia, por eso hago esta introducción de mi comentario. Miren, por otro lado, el mundo está en un shock económico, el mundo. Yo me quiero referir a un artículo que escribió la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La directora del Fondo Monetario Internacional escribió un artículo que ha sido titulado "Un futuro difícil, de bajo crecimiento y elevada deuda", a propósito de lo que se está hablando aquí, de la reforma fiscal. Y este artículo, señores, que lo publica El Caribe, de hecho, recogido por cables internacionales, interesantísimo. Yo saco un resumen. Aquí esta mujer habla de la advertencia del futuro económico de la República Dominicana. Repito, lo cataloga como difícil, marcado con un bajo crecimiento, la elevada deuda, la inflación global ha disminuido, la recuperación económica enfrenta desafíos significativos, incluido el proteccionismo, el aumento de los gastos de defensa y la creciente deuda pública. El Fondo Monetario Internacional insta a los gobiernos a implementar reformas fiscales para fortalecer la economía mundial, mejorar la productividad y fomentar la cooperación internacional. Y en este análisis, ella habla, cuando habla del bajo crecimiento, por ejemplo, ¿qué dice ella? Ella dice: la combinación de bajo crecimiento económico y alta deuda pública es preocupante. El crecimiento proyectado no es suficiente para generar los empleos ni los ingresos fiscales necesarios. A lo largo plazo, esto puede limitar la capacidad de los países para invertir en servicios esenciales y reducir la pobreza. Pero en este resumen, cuando habla de la inestabilidad geopolítica, oye lo que dice este artículo cuando él ya se refiere a la inestabilidad geopolítica. Dice: las tensiones globales, como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, incrementan los gastos de defensa y fomentan el proteccionismo. Esto ralentiza el comercio global, afectando aún más el crecimiento económico. Y cuando usted ve el panorama mundial geopolítico y geoeconómico, señores, el debate que nosotros tenemos aquí en República Dominicana es un debate que, como hemos resaltado todo el mundo, que es obligatorio. Es un debate obligatorio. Ahora, yo lo que añado es lo siguiente, de acuerdo incluso a las posiciones de mis compañeros. Por ejemplo, Juan hablaba de esa sociedad empoderada, y del diálogo. Pero también aquí hay que añadir esto: aquí hay una madurez política. Porque en el caso de los que forman la oposición, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, tanto Danilo Medina, que fue presidente de la República, como Leonel Fernández, ambos que gobernaron el país, saben que en este momento, como yo he escuchado a algunas personas que supuestamente se están articulando cosas, que hay grupos que se están articulando para provocar ciertas inestabilidades políticas, eso yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, esa madurez política te dice que en medio del debate que nosotros estamos hablando de la reforma fiscal, todo el mundo lo que ha planteado que debe haber un diálogo. Eso te dice a ti la madurez que hay. La madurez que hay, porque no es verdad que desde mi punto de vista, no es verdad que la oposición quiere fomentar ningún tipo de inestabilidad, como lo han dejado entrever algunos políticos, o sacarle provecho a lo que se está haciendo. No, eso son expresiones populares, expresiones de desahogo, que es normal. Porque reitero, fíjense cuál ha sido la posición de los partidos políticos, advirtiendo o sugiriendo, diciendo: retírenlo del Congreso o vamos a un diálogo. Pero también está el sector empresarial. ¿Por qué? Porque no es verdad que ningún partido de la oposición, en este caso, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, ambos líderes que han pasado por el gobierno, saben que estamos a 4 años, que este gobierno es lo que tiene 2 meses. ¿Y quién va a fomentar una crisis o un estallido, por ejemplo?
Eso no es verdad. Porque yo veo gente hablando plume burro, porque, señores, cuando esta mujer, la del Fondo Monetario Internacional, habla de que hay movimientos, es lo que hablábamos ahorita al principio del programa. Las sociedades se dividen y siempre ha estado dividida, y sobre todo con los temas, pero no va a pasar más de ahí. No va a pasar más de ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que debe ir la reforma, todo el mundo entiende que hay que socializar, todo el mundo entiende que hay que dialogar, que hay que pactar, a pesar de que es necesaria. Pero ese es el ambiente correcto. Incluso el presidente ya dijo, yo estoy dispuesto a abrir el diálogo. Y hoy arrancó para donde están las iglesias y dijo, me reúno con las iglesias. Miren, yo dije que ustedes van a pagar impuestos, pero entendemos por esto y por esto. Bueno, pero ahorita se va a tener que reunir con el empresariado. Y lo correcto es que se reúna con la oposición, con los partidos. Eso es lo correcto. Ese es el mensaje que hay que enviar. Ahora, de que hay cosas que hay que obligatoriamente revisarlas. Bueno, pero ese ha sido el planteamiento. Ese ha sido el planteamiento. Entonces, este artículo, que a propósito de este debate plantea cosas importantísimas, y aquí se resalta incluso la necesidad de las reformas fiscales y laborales, porque es el mundo que demanda eso. Ahora, lo que yo nunca voy a estar de acuerdo con lo siguiente, que desde los gobiernos se manda un mensaje de ciertos líderes o actores del gobierno de que la oposición no puede, o los sectores productivos o sociales no se deben pronunciar. Obvio, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso siempre debe existir. Eso debe siempre existir. Entonces, este artículo, que yo lo invito a leer, interesante, yo hice un resumen, pero ahí te habla exactamente de las pautas que todo el mundo tiene que hacer, pero sobre todo entendiendo, señores, que hay un futuro difícil, porque aquí concluyo con lo siguiente: todos tendremos que, ¿verdad?, asumir las consecuencias de lo que ha pasado económicamente. Y el país también tiene que prepararse para eso. Pero no podemos callar bocas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y que porque alguien fue al Congreso y habló, no. O porque alguien sacó un papel, no, eso son expresiones. Ahora, lo que no podemos permitir es que el país realmente entre en un estado difícil. No podemos, eso no lo podemos nunca auspiciar. A pesar de que se visualiza de que es un ambiente difícil, pero siempre tenemos que apostar a lo mejor. Y yo creo que ese es el ánimo, es correcto, ese es el ánimo de todos los dominicanos, ese es el ánimo que debemos tener todos los dominicanos con relación a este tema de la reforma fiscal. Llévame, Fran.